respondió sobre el análisis tecnoeconómico del proyecto. Posteriormente, le vamos a dar la palabra a Ivania Campos, quien cuenta con una importante experiencia en la estructuración de vehículos alternativos de financiamiento, que Ivania nos va a introducir la estructura de financiamiento propiamente dicha de este caso práctico. Posteriormente, Roger Castillo, quien posee más de 14 años de experiencia en el sector financiero y bursátil y manejo de flujos de caja, nos va a hablar sobre la viabilidad financiera y de todo el análisis que se hizo en este caso particular, para aterrizar finalmente con las conclusiones a cargo de don Oscar Ruiz Chávez, quien es el fundador y presidente de Graviton Energy and Technology. Todo este equipo, como ustedes lo ven en pantalla, está reunido en una misma ubicación para presentarles lo que hemos preparado e interactuar con ustedes. También quiero introducir y agradecer la presencia de otra parte del equipo fundamental, quien está desde otras ubicaciones, y ahí contamos con la presencia y participación de en este webinar, de los señores Rolando Leiva y Erika Alvarado. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida y esperamos puedan sacar el máximo provecho de lo que hemos preparado. Adelante, don Jesús. Muchas gracias, buenos días. Vamos a ver el caso práctico, como dijo bien María, y para eso vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que desde el punto de vista tecnoeconómico nosotros debemos revisar. Recordarán que lo más importante es entender que la energía tiene valor cuando se ocupa, cuando nuestros clientes la ocupan, no cuando la podamos generar nosotros. Y que básicamente los proyectos para una empresa de generación o una empresa de distribución se pueden enmarcar en tres grandes áreas: el incremento de la demanda, el mejorar la infraestructura o el aumento de la rentabilidad. En el caso del aumento de la rentabilidad es el que vamos a trabajar en este caso práctico, ya que el patrocinador o la empresa interesada es una distribuidora que está en un segmento en donde sus principales clientes son agroindustria. Tiene, por supuesto, que algo residencial y comercial, pero está descentralizado. De esta manera, ellos pertenecen, esta empresa distribuidora pertenece a un conglomerado que tiene sus propias plantas de generación. Sin embargo, no logran cubrir toda la necesidad de sus clientes y han asignado cuotas a cada distribuidora a un precio de transferencia. Las cuotas que no pueden ser, digamos que se ocupa el exceso para poder llegarle a los clientes, deben comprarla en un mercado regulado, y esto hace que su rentabilidad baje al no tener el mismo diferencial entre el precio de transferencia y el costo de la energía comprada. Vamos entonces a ver lo que le sucede a esta distribuidora y cómo puede, a través de una generación propia, solventar y aumentar su rentabilidad. Es importante conocer que el patrocinador o a esta empresa distribuidora, al querer hacer la rentabilidad mayor, se topa con que tiene una tarifa de plena que está compuesta por un escalón en la parte de demanda y 3 escalones en la parte de energía. Como pueden apreciar en el gráfico, presentamos la curva de demanda y abajo el comportamiento de la tarifa plena o la que tiene que comprar en el mercado regulado. Esta se compone de $4 para lo que es demanda entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, y la energía 3 escalones. Uno nocturno, muy bajo, uno en valle, son 2 valles al día, entre las 10 y las 12:30 y entre las 5:30 y las 8 de la... entre las 10 y las 12:30 y las 12:30 y las 5:30, que es el valle, y una hora punta que va en la mañana de las 12:30 a las 5:30, de las 10 a las 12:30 y de las 5:30 a las 8 de la noche.
Entonces, esta tarifa nos está dando a nosotros ya un indicio de que nuestro sistema debe competir contra energía, no tanto así contra demanda. En el análisis tecnoeconómico, yo inicio siempre con preguntarme, ¿cuál es la distancia del punto que voy a colocar de mi generación a mi cliente? ¿Cuál es la tecnología que puedo aplicar conociendo cómo se comporta mi mercado? ¿Y cuál es el mejor punto de inyección a mi topología del circuito que tengo trabajando hacia los clientes? Entonces acá se tiene que tener inteligencia de mercado, además de ingeniería, para entender bien las necesidades del cliente y entender bien dónde está mi punto de mejora de la rentabilidad del negocio. En este caso, al ser agroindustria, uno inicialmente puede pensar en que tal vez situaciones como biogás podría ser interesante y el manejo desde el punto de vista de los residuos orgánicos podría ser interesante tanto para la generación energética como para la responsabilidad social del área que estoy cubriendo. Sin embargo, en este caso, nos decantamos por la energía fotovoltaica debido a que esta energía, además de tener una muy buena radiación en el sitio, no tiene el componente de impacto ambiental negativo, al ser una tecnología madura y conocidos sus impactos. Aquí muestro de una forma de ejemplo que trabajamos al 90% de la capacidad de la radiación del sitio solamente para efectos del trabajo. Aquí nuevamente vemos ya propiamente todos los meses cuál es su capacidad de producción y en donde la temperatura es la que nos da las mayores pérdidas. Es decir, es un lugar que aunque montañoso, tiene temperaturas altas durante la mayor parte del tiempo. Y de nuevo, es importante que al ser una tecnología madura, no tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental, que es bastante caro, sino que podemos irnos con el plan de gestión ambiental. Como les explicaba, cuando uno trabaja con este tipo de proyectos, el tener un simulador es sumamente importante, porque voy a poder combinar diferentes entradas para una o dos funciones objetivo, y a veces hasta tres funciones objetivo. En este caso estoy buscando rentabilidad. Y por eso es que lo primero que tengo que entender es cómo funciona la tarifa. Luego voy a introducir a la tarifa mi curva de consumo real y la curva de consumo neta debido a que pongo un sistema solar en este caso. Ahí podemos ver claramente cómo el sistema solar disminuye el consumo de energía durante las horas en que tengo energía solar. Y cómo esa curva de consumo yo la modelé solamente al exceso de energía o a la energía que tengo que comprarle al mercado regulado. De esa manera, la rentabilidad está siendo una de las funciones objetivos y está siendo evaluada durante un periodo mínimo de un año. En el gráfico, y lo pueden ver, presento también una batería. Nosotros podemos modelar con software de la marca Tesla la batería apropiada para el sistema. Pero podemos entregar el resultado de que en este caso, al tener una tarifa plana en la parte de demanda, no me es rentable mover la energía producida a mediodía hacia horas punta, debido a que no tengo una posibilidad de quitar mi pico de demanda durante todas las horas que está haciendo la tarifa plana regulada. Cuando termino de hacer todas estas simulaciones y colocando diferentes equipos y materiales y además conociendo toda la preingeniería, haciendo cálculos básicos pero importantes sobre lo que es
sobre lo que es movimientos de tierra, estudios ambientales, patentes, permisos municipales, etc. Llego a la conclusión de que puedo presentar ese proyecto llave en mano, total con $0.73 por watt peak, y que entonces la tarifa de lo que tengo que comprar en el mercado regulado, voy a tener un ahorro en la facturación anual de $299,000. En resumen, tengo un sistema de 2.5 megawatts solar en DC, en CD, bueno, en corriente directa, y en corriente alterna voy a poner 2.9 megawatts para una producción anualizada de 3.869 gigawatts hora y una eficiencia del 83.4%. Es un muy buen lugar para colocar el sistema solar. De esta manera, mi facturación de $1.860.000 la reducimos en $299,000. Bueno, el sistema tiene una vida útil de 25 años y estamos utilizando paneles de 450 watt peak. El total del proyecto saldría a $0.73, siendo el total de la dimensión del proyecto en $1.827.000. El OPEX, o sea, lo que necesitamos para operarlo, se compone de $45,000 de usos generales más los $32,000 de mantenimiento anual. Y yo tengo que presentarle a los compañeros de finanzas el desglose fino de todo lo que estoy contemplando para la realización del proyecto. Desde los costos de preliminares, ingenierías de detalle, licencias, etcétera, hasta la parte fina de cuánto me cuestan los módulos, de cuánto me cuesta la parte de interconexión y toda la parte financiera de costos indirectos por ejecución de la obra. Ahí yo tengo que contemplar desfases o reservas, y ese tipo de cosas son las que al final uno le presenta como proyecto total a nuestros compañeros de finanzas. Por eso es que en este momento le cedo la palabra a mi compañera Ivania Campos para que comience a desarrollar el proyecto desde el punto de vista financiero, ya que la parte tecnoeconómica la he entregado en este momento. Muy buenos días a todos. Un placer nuevamente poder acompañarlos en este último webinar. Vamos entonces a implementar lo que hemos comentado en sesiones anteriores con respecto a aquellos vehículos que podemos estructurar de cara a obtener el financiamiento para el desarrollo del proyecto, el cual estamos visualizando en la mañana de hoy. Recordemos entonces que para efectos tradicionales y para efectos didácticos en este caso, vamos a ver cómo sería el financiamiento bajo el esquema tradicional en el caso que nos compete. Con un costo estimado en 1.800.000, el financiamiento tradicional implicaría tener una estructura dentro del balance del patrocinador, es decir, de la empresa distribuidora. Tradicionalmente podríamos estimar que el patrocinador estaría anuente a aportar cerca del 20% de capital, es decir, unos $365,000, versus un 80% que tendría que buscar a través de un financiamiento bancario, probablemente a un plazo de 10 o más años, a una tasa probablemente estimada al menos en un 7%. De esta forma, entonces, el promotor o el patrocinador lo que va a hacer es incorporar dentro de su estructura el apalancamiento al cual necesita para efectos del desarrollo del proyecto. Analizando los flujos del proyecto, por ejemplo, vemos el ahorro en la facturación que nos comentaba Jesús, ronda los $300,000 aproximadamente al año. Adicionalmente, si vemos esa proyección a nivel de los siguientes años, en el año 15, que podría ser un horizonte de proyección en el cual podamos estimar este proyecto, a pesar de que tiene mayor vida útil, financieramente normalmente utilizamos plazos menores, podemos lograr ahorros anuales cercanos a los $375,000. Considerando así
todo el tema de los gastos operativos, dentro de los cuales el más importante es el gasto de mantenimiento, podemos determinar un flujo neto operativo cercano a los $253,000 en el primer año y $318,000 en el último año. Recordemos que tenemos una inversión bajo la cual vamos a hacer el esquema de financiamiento del 80% a través de la deuda, y lo que mostramos precisamente en este momento es la estructura de amortización de la deuda, por ejemplo, de 10 años plazo, versus el gasto financiero que implica este proyecto, logrando entonces un flujo antes de impuestos cercano a los $50,000, es decir, de los $300,000 que se generan durante el primer año, nos quedan $50,000. Y algo interesante acá es que el caso, lo que estamos planteando es que, por ejemplo, en el año 11, al haber amortizado el total de la deuda, evidentemente pues se genera un flujo de caja importante para el capitalista, de cara a que a partir de ahí ese flujo es completamente del mismo. Considerando, por ejemplo, lo que es los índices de cobertura, entendiendo como aquel flujo de caja que está disponible en un periodo determinado comparado con el servicio de la deuda, vamos a analizar que este caso genera X cantidad de veces en las que el flujo es superior a la deuda, es decir, en el primer año tenemos 1.24. Si bien es cierto, este índice nos indica cuánta capacidad tiene el patrocinador de afrontar los pagos con los acreedores, dependerá mucho de la estructura, de las características del entorno de la empresa, cuál es el nivel idóneo para cada uno de los proyectos. En todo caso, en ningún momento este indicador debe de ser o debe de estar por debajo de 1, porque eso llamaría muchísimo la atención y afrontaría un nivel de pérdidas para el proyecto, al no poder cubrir sus gastos y su cuota de principal. Considerando entonces, por ejemplo, la tasa de descuento, es decir, aquel costo de oportunidad que tiene el patrocinador de colocar sus recursos en este proyecto versus otra alternativa de inversión, hemos estimado una tasa del 10%, la cual es un costo de oportunidad, como les digo. Esta tasa interna de retorno que vemos en este proyecto particularmente, lo que nos hace ver es que el proyecto genera un TIR del 8.1%. Es una tasa de rentabilidad del proyecto sobre el cual queremos estimar el mismo, y nos genera adicionalmente para el capitalista, en este caso para el patrocinador, una tasa interna de retorno del 22%, muy favorecida precisamente porque el costo de amortizar la deuda pues, es menor al costo del proyecto que estamos proyectando. Con respecto al valor actual neto, que recordemos nos genera un índice bajo el cual podemos decir si genera ganancias o no, tiene un valor actual neto positivo, y por ende el periodo de recuperación que se establece en este proyecto se genera alrededor de 6 años desde el punto de vista del promotor. Ahora bien, para poder valorar financiamientos alternativos hay que considerar si realmente la empresa distribuidora primero tiene los recursos de aporte de capital. Eso es una primera pregunta. Adicionalmente, si realmente es capaz de soportar la carga financiera de una deuda, como la que estamos planteando en este caso, dentro de su balance. Si la respuesta es no, o bien que queremos generar proyectos bajo una estructura diferente, entonces vamos a enfocarnos en cómo sería un financiamiento alternativo desde el punto de vista de este. Recordemos entonces que para efectos de estructurar un vehículo fuera de balance, un vehículo de propósito especial, estructuramos un vehículo que nos permita generar una estructura fuera de la corporación del patrocinador, en la cual no tenga afectación sus niveles de endeudamiento. Adicionalmente, el vehículo que vamos a estructurar más adelante, que vamos a comentar, tiene que tener una capacidad propia para generar flujo de caja y por ende es la fuente de repago de todas las obligaciones que asume con inversionistas y con terceros acreedores. Eso genera que sea una estructura y que tenga un mecanismo de revelación de información suficiente para que dé confianza a los que aportan los recursos financieros. Y algo muy importante es que recordemos que la calificación de riesgo o los riesgos que están asociados al proyecto son independientes con respecto a los riesgos del patrocinador.
Ok, entonces en esa línea vamos a valorar rápidamente qué variables estamos considerando para la estructura. Primero, estamos valorando un proyecto que requiere financiamiento desde su etapa de preinversión, es decir, desde su etapa inicial hasta una fase final de operación y monitoreo. Bajo ese esquema vamos a ponderar el riesgo-rendimiento que tiene cada una de las etapas del proyecto. Vamos a incorporar dentro de la estructura de costos del proyecto todos los intereses que tienen o la participación que tienen los diferentes interesados precisamente para poder valorar dentro del mismo. Vamos a considerar aquellos instrumentos que nos permitan soportar el monto del proyecto y muy importante el plazo del mismo y muy importante bajo los esquemas de gobierno corporativo vamos a incorporarle una estructura de gestión y de control que nos permita hacer todo el proceso de revelación de información con terceras partes. Y es muy importante en este caso también valorar el perfil del inversionista o el apetito de riesgo que puedan tener. Este caso específico genera una inversión, como vimos, de 1.8. Es un proyecto que podríamos calificar desde el punto de vista de estructura pequeño, ¿verdad? Sin que eso menosprecie, digamos, la capacidad que pueda tener una empresa para desarrollarlo. Pero bajo una estructura probablemente de un importe mayor estaríamos buscando mecanismos bajo esquemas de mercado público. Y algo muy importante que no debemos olvidar es la fuente de repago, es decir, la estrategia de salida que van a tener no solo los acreedores, sino también los capitalistas. En ese sentido, ¿qué instrumentos financieros podemos esperar dentro del contexto que estamos valorando? Primero, vamos a desarrollar una sociedad, es decir, vamos a constituir una sociedad mediante la cual se genere la fase 1 del proyecto, que es la fase de capital privado, y más adelante vamos a ampliar sobre el tema. En una etapa 2 vamos a considerar un fideicomiso de desarrollo, es decir, un instrumento que nos permita desarrollar y construir el proyecto a través de captación de equity y de deuda de terceros interesados. Y adicionalmente, como una fuente de refinanciamiento en una etapa más avanzada del proyecto, vamos a considerar también un fideicomiso de titularización. Recordemos que los fideicomisos precisamente son estructuras mediante las cuales una parte interesada, en este caso el patrocinador, le cede los activos y los derechos para que un tercero los desarrolle. Y ese tercero, en este caso, van a ser esas estructuras de fideicomisos. En este caso, lo que hace esta estructura que estamos planteando y sobre la cual vamos a trabajar el día de hoy es precisamente un enfoque de Project Finance que lo que va a hacer es un ajuste o una estructura a la medida a este proyecto. Y precisamente la posibilidad de hacer esto es la predictibilidad sobre los flujos de caja futuros que nos permita garantizar de alguna u otra forma el repago de las obligaciones. Vamos a entrar entonces a ver cada una de estas 3 etapas. En la primera etapa, que es la de capital privado, el promotor o el patrocinador estará aportando en especie aportes que requiera en capital semilla, son básicamente aportes que se requieren para realizar todos los estudios iniciales del proyecto. El patrocinador tiene un activo muy importante, precisamente que es el derecho. Probablemente en este caso se refiere al derecho del área de concesión, es decir, le va a permitir a un tercero desarrollar el proyecto en su área de concesión bajo ciertas regulaciones. Entonces, lo que va a hacer el patrocinador es llamar a una ronda de inversionistas privados que son los que realmente van a aportar los recursos financieros y en conjunto, a través de un análisis de valoración del potencial del proyecto, van a conformar la sociedad. La estructura que tenga cada uno de ellos de participación dependerá del análisis específico que hagamos. Podría ser una estructura de 80% para el patrocinador y por ende 20% para los inversionistas privados. Una estructura que dependerá mucho de la valoración de ese aporte que haga el patrocinador. Y en ese sentido es muy relevante establecer todos los órganos de gobernanza que tiene esta sociedad precisamente para poder establecer en conjunto los acuerdos societarios a través de los pactos parasociales en los cuales se determinan cuáles son las reglas del juego que va a tener esta sociedad. No solo en temas de administración, en temas de gobernanza, en temas de cesión de acciones o venta de acciones futuras, mecanismos de salida que eventualmente puedan tener algunos de los dos interesados. Y en este caso particular vamos a valorar como caso práctico que el patrocinador, a través de los dividendos que reciba producto de los excedentes del vehículo de desarrollo,
va a ir recomprando año con año la participación del inversionista privado, de tal forma que en algún momento determinado el patrocinador sea el único socio de la sociedad, para efectos didácticos. En una segunda etapa, que es la etapa de desarrollo, entonces, conformada ya la sociedad con los derechos y con el equity, esa sociedad los va a ceder al fideicomiso de desarrollo. Okay, este fideicomiso de desarrollo se va a convertir en el emisor de los títulos mediante los cuales se va a financiar el proyecto. En este caso, lo que vamos a hacer es que ese fideicomiso también va a llamar a una ronda de inversionistas que para el caso práctico lo estamos determinando como una emisión de títulos de deuda precisamente por el tamaño que tiene el proyecto. Podemos utilizar estructuras de mayor alcance, por ejemplo, en el ámbito de cuando los importes de financiamiento son mayores, por ejemplo, a los 10 millones de dólares, estas ventajas públicas pretenden una economía de escala y una dilución de los costos en estructuras de mayor plazo y mayor importe. Entonces, en conjunto, la sociedad y los acreedores se van a convertir en los beneficiarios de los flujos de caja que genera el fideicomiso de desarrollo una vez que haya cubierto todos sus costos operativos. En ese sentido, recordemos que la sociedad lo que va a buscar es una participación probablemente temporal o no, dependiendo de los intereses que pueda tener. Dentro de esta estructura, el fideicomiso, como analizábamos en sesiones anteriores, tiene precisamente un administrador, tiene una estructura de una sociedad fiduciaria que es la que va a velar por todo el tema administrativo y en conjunto con un comité ejecutivo, que precisamente el comité es el órgano que permite velar por el buen funcionamiento del contrato o del fideicomiso, se va a desarrollar toda la estructura de gobierno corporativo. Algo muy importante, dentro de esta misma etapa de desarrollo, entonces va a entrar todo el proceso de construcción a través de la unidad ejecutora y los diferentes contratistas. La unidad ejecutora, recordemos, es el órgano auxiliar del proyecto, ¿verdad? Y precisamente es el que tiene a su cargo toda la administración de los contratos, tanto de ingeniería, supervisión y construcción. Dependiendo de la habilidad o las capacidades que pueda tener el patrocinador, es posible que el patrocinador sea el EPCista del proyecto, precisamente por el interés que tiene específico de que el proyecto regresará a su control en algún momento del periodo del mismo, ¿verdad? Ok, entonces, en la etapa de operación del proyecto vamos a tener el fideicomiso de desarrollo administrado por la sociedad fiduciaria y supervisado por un comité ejecutivo, como estábamos conversando. ¿Qué requerimos en este caso? Bueno, requerimos precisamente una fuente de ingresos. ¿Cuál va a ser la fuente de ingresos? Para casos específicos vamos a establecer, dado que el fideicomiso de desarrollo lo que hizo fue la construcción del parque solar o de la granja solar, lo que va a hacer es que va a establecer un contrato de arrendamiento al patrocinador. O dependiendo de la regulación o en las especificaciones de cada uno de los países, podríamos establecer un contrato de venta y compra de energía entre las partes. Lo importante es que el fideicomiso tenga una fuente de ingresos predecible y relativamente segura para que precisamente pueda hacer auge a sus compromisos financieros. En una primera instancia con los acreedores, se estila que se estructure siempre una prelación de pagos donde el primer punto se cancela siempre después de los costos operativos a los acreedores en diferentes escalas y los inversionistas, en este caso la sociedad que se constituyó inicialmente donde participa el patrocinador, queda al final con los flujos excedentes. De ahí la importancia entonces de poder establecer un probable esquema de refinanciamiento para que la rentabilidad de la sociedad sea mayor en algún momento determinado y le permita disfrutar de flujos exclusivamente para ellos. Entonces, dada la estructura que tenemos operativa, donde el fideicomiso tiene una fuente de ingresos a través, en este caso específico, del contrato de arrendamiento, lo que va a hacer es que le va a ceder a un segundo vehículo, que vamos a llamar fideicomiso de titularización, precisamente. Lo que va a hacer es que le va a ceder parcialmente esos flujos del contrato de alquiler. Aquí es muy importante que lo que está cediendo el fideicomiso de desarrollo no es el contrato, que son los flujos futuros y lo hace de una forma parcial
porque durante los años que se opere el proyecto, el SPV de desarrollo continuará operando el proyecto, lo que traslada es el derecho de cobro futuro. ¿A cambio de qué? A cambio de recibir un monto determinado que le permite saldar la deuda que tiene en ese momento. Este fideicomiso de titularización, entonces, lo que hace es que a su vez emite, por ejemplo, deuda privada o eventualmente busca un financiamiento, pero lo más probable es que lo hagamos a través de una deuda privada, precisamente que es la fuente que le permite trasladar al fideicomiso de desarrollo para que éste cancele el 100% de la deuda. De tal forma que en un periodo determinado, que vamos a ver más adelante, podrán dar alrededor del 5º año, una vez hayamos probado las proyecciones técnicas y las proyecciones financieras, el vehículo de desarrollo se convierte en cedente a un vehículo de titularización para poder entonces tener una fuente de repago de su deuda. Y a partir de ahí, el vehículo de desarrollo, primero, se queda operando el proyecto y segundo, disfrutando del beneficio del 100% de los flujos excedentes. Eso le genera una mayor rentabilidad a la sociedad proyecto. En ese sentido, entonces, también este segundo vehículo tiene que tener una estructura de gobierno corporativo en la cual existirá una sociedad fiduciaria que puede ser la misma, bajo 2 contratos diferentes, por supuesto, y un comité de vigilancia que básicamente tiene la misma función que el comité ejecutivo, solo que a nivel de titularización se conoce como en ese nombre. Aquí lo importante es que para poder hacer la titularización, recordemos, los flujos tienen que ser muy homogéneos y un contrato de arrendamiento o un contrato de compra de energía probablemente tiene esa característica. Adicionalmente, los flujos a titularizar, en este caso, no dependen de la construcción del parque solar. Ya el parque solar está construido y eso es una regla básica en un proceso de titularización. Vamos rápidamente a repasar cuáles son los documentos formales que es importante que nosotros como estructuradores pongamos atención, porque son documentos que van a formalizar todos los términos y condiciones durante la vida del proyecto. Inicialmente, en una etapa de desarrollo, estaremos hablando de un contrato de cesión donde la sociedad proyecto es la que cede los derechos y el equity al vehículo de desarrollo. Se establece un contrato de cómo funcionará y cómo operará ese fideicomiso de desarrollo y en ese sentido básicamente se establecen todos los términos no solo de la operación, la administración, la revelación de cuentas, sino también eventualmente mecanismos que impidan al proyecto seguir operando o mecanismos que permitan distribución de excedentes. Los contratos obviamente con todo el proceso de construcción y supervisión a través de la unidad ejecutora. Y adicionalmente, a nivel del financiamiento, encontramos también varios documentos formales que debemos tener presente. Inicialmente ya comentamos el acuerdo de accionistas, que es el que establece las normas bajo las cuales opera la sociedad privada. Para los vehículos es importante contar siempre con lo que llamamos un prospecto de inversión, que es el que describe el proyecto y describe la operación y describe todo lo que pasa y los riesgos que están asociados, precisamente para que los acreedores y los inversionistas de capital tengan pleno entendimiento y conciencia de cómo funciona el fideicomiso. Y obviamente pues los documentos formales que se requieren para poder proceder con la colocación de los recursos de capital y de deuda. En resumen, estamos hablando de 3 vehículos o 3 instrumentos financieros que dependen de la madurez del proyecto, la idoneidad de uno y otro. Estamos hablando que el SPV de desarrollo, en este caso el fideicomiso, continúa operando el proyecto y por ende lo que hace es una cesión parcial del ingreso que percibe anualmente a través del contrato de arrendamiento. Cada uno de los 2 vehículos tiene una estructura de gobernanza específica para poder cumplir con los términos precisamente que requieren los acreedores. La fuente de repago de los 2 vehículos es independiente, en este caso, al patrocinador a través del contrato que estamos estableciendo. Ahora bien, algo muy interesante, esta estructura pareciera compleja y lo puede ser inclusive hasta costosa, pero atiende la necesidad de que el proyecto pueda estructurarse fuera de la estructura corporativa del patrocinador y pueda atender importes de deuda que probablemente el patrocinador no tenga poder hacerlo. Ahora bien, por ello, cuando estructuramos este tipo de vehículos, es muy importante
que los consideremos que bajo importes de inversión o de deuda más altos y a plazos más largos, este tipo de estructuras fuera de balance tienen mayores ventajas con respecto a proyectos mucho más pequeños. Vamos entonces ahora a analizar precisamente ya desde el punto de vista financiero cuál es la viabilidad financiera de la estructuración que hemos planteado a través de los supuestos que vamos a indicar posteriormente. Buenos días. Continuando justamente con lo que nos estaba comentando Ivania en su presentación, la estructura del modelo financiero se fundamenta en dos unidades que atienden etapas diferentes del proyecto. Una primera etapa que busca atender los riesgos y necesidades de capital para poder desarrollar el proyecto, y una segunda etapa en la que los flujos ya son más constantes y más definidos y que permite financiar o refinanciar el proyecto a tasas de inversión menores. Ahora, conozcamos cuáles son las variables sobre las cuales estamos construyendo el modelo financiero para ambos vehículos. En términos de etapa, justamente el primer vehículo, que es el fideicomiso de desarrollo, atiende las necesidades de preinversión, los costos de construcción y a lo largo de la vida del proyecto mantiene la operación y el monitoreo del proyecto. El vehículo de financiamiento sí mantiene una constante de seguimiento de operación, pero su propósito fundamental es atender las obligaciones de deuda del proyecto para lograr amortizar y finiquitar las obligaciones financieras que se contrajeron para poder llevar a cabo el proyecto. En términos de plazo, el primer vehículo tiene una vida estimada de 15 años, con un cambio fundamental a partir del año quinto, en donde nace el segundo vehículo, que operaría por 10 años, que es el periodo de tiempo en el cual el vehículo toma para poder amortizar y cancelar todos los pasivos. La estructura del primer vehículo es constituido por una primera sociedad que tiene el equity, que está compuesta por un 20% para efectos del modelo, y una estructura de financiamiento de un 80%, mientras que el vehículo de titularización, como es concebido básicamente para tener la obligación financiera, tiene una estructura básicamente de deuda. Ambos vehículos se fundamentan en una emisión de deuda, la primera con un costo mayor, dado que existen más riesgos asociados a la viabilidad o capacidad del proyecto de generar flujos, y la segunda con una tasa menor y por un monto menor, dado que en el primer vehículo se dio una amortización inicial de la deuda. La tasa, como les decía, el primer vehículo es más barato, el primer vehículo es más oneroso por los riesgos asociados, tiene una tasa del 7%, y el segundo, a pesar de que es un plazo mayor, tiene una tasa asociada del 5% para efectos del modelo. Ambos vehículos realizan amortización. El primero, durante los primeros 5 años, cubre el 15% de la obligación financiera que se contrajo, y el segundo vehículo cumple con el restante 85% a lo largo de los 10 años restantes para que al año 15 ambos vehículos se cierren. Avanzando con el modelo, vamos primero a entender cuáles son los números y las variables que obtenemos del primer vehículo de desarrollo, y posteriormente vamos a analizar las variables del segundo vehículo, que es el de refinanciamiento, que viene a ser un fideicomiso de titularización. Para entrar en detalle, entendamos primero que los ingresos de este primer vehículo se originan de un contrato de arrendamiento, que para los efectos también puede definirse como un PPA, digamos, un contrato de venta de flujos de energía. Los costos asociados, aquí tenemos, digamos, los costos operativos y de mantenimiento, seguridad, transporte, entre otros. Los servicios profesionales, que para efectos del modelo son relevantes. Aquí tenemos, por ejemplo, las comisiones o los fees que hay que pagar a los fiduciarios, los costos de auditoría. Recordemos que al ser un modelo fuera de balance probablemente y colocación mediante deuda, vamos a tener una fiscalización mayor, partidas de imprevistos, gastos y por supuesto los gastos financieros
o atender las obligaciones financieras que el proyecto demanda a lo largo de toda su vida y, por supuesto, las obligaciones en términos impositivos. La estructura está considerada mediante un modelo de colocación de bonos, lo que eventualmente significa incurrir en costos no solo legales por todos los contratos asociados, tal cual lo mencionaba Ivania en una diapositiva previa, sino también que vamos a tener que incurrir en costos de colocación, pues debemos accesar o llegar al mercado al que queremos accesar para obtener un costo financiero menor. Este costo de estructuración se estila en un 2% del capital que necesitamos levantar para desarrollar el proyecto. Si vemos el flujo de caja de este proyecto, vemos cómo en el año 0 justamente se da la composición del capital, en donde el 80% del desarrollo del proyecto se financia con deuda por $1.490.000 y el restante 20%, $373.000, corresponde al equity que los inversionistas de capital deberían aportar. Este equity, para efectos del modelo, estamos considerando que se obtiene a través de un inversionista privado, un buen porcentaje, y otro porcentaje menor lo estaría aportando el patrocinador, quien es el interesado en desarrollar el proyecto. En la sección de los ingresos, vemos cómo el ingreso para el primer año es de $284.000. Aquí hago la observación de que el modelo o el análisis tecnoeconómico nos genera un ahorro de $299.000, pero quisimos estresar el modelo y de igual forma darle un fee o un beneficio de rentabilidad al patrocinador, de manera que no todo el ahorro que genere el proyecto se vaya al vehículo de inversión, sino que al menos ese 5% les permita tener un objetivo, una rentabilidad desde el año 0 en que el vehículo empiece a operar. Tenemos los costos de OPEX para obtener un financiamiento, un flujo operativo del primer año de $208.000, con el que por supuesto atendemos las obligaciones financieras, tanto en términos de intereses como en términos de amortización de la deuda. Y ahí a lo largo de los primeros 5 años vemos cómo se amortiza linealmente el primer 15% de la obligación financiera y cómo acá en el año 5 entra a jugar el segundo vehículo de propósito especial que estamos constituyendo, que viene a captar recursos frescos a tasas mejores, teniendo ya una certeza de los flujos que está generando el proyecto y, por supuesto, a tasas más bajas, y con el cual repagamos la deuda. Y en adelante, los siguientes 10 años de vida del proyecto, nuevamente nos devolvemos a la parte del ingreso, vemos cómo hay una partida de cesión de flujos. Esta cesión de flujos es el contrato o los flujos cedidos del SPV de desarrollo al SPV de titularización, con el cual va a hacer frente a la obligación financiera de la deuda que levantó para pagar la obligación financiera en este año. En términos del estado de resultados, vemos cómo se comporta los ingresos a lo largo del año. Se atiende la obligación financiera, la cual decrece en los primeros 5 años, y tenemos una utilidad que al final del periodo del fideicomiso también va a ser utilizada para cerrar el vehículo, y que lo vamos a ver más adelante. En términos de balance, igual tenemos la composición de los activos, que es todo el CAPEX que invertimos, el cual debe ser también amortizado a lo largo de la vida del proyecto. Tenemos la composición de los activos, donde tenemos la deuda que va a decrecer en los primeros 5 años y luego se cancela, y ingresos diferidos, que son básicamente el flujo que se recibió del proyecto de titularización y que también se amortizaría a futuro durante los siguientes 10 años del proyecto. Un capital invariable que solamente estaríamos sumando las utilidades o pérdidas acumuladas de cada periodo. En términos de rentabilidad, podemos analizar algunas de las variables que hemos estudiado justamente en los webinars anteriores. Vemos cómo el flujo operativo o el flujo disponible para atender las obligaciones de la deuda, en este caso, puede cubrir 1.42 veces, que es un indicador bastante bueno en términos de cobertura a la deuda.
y este crece a lo largo del tiempo, pues la deuda tiene condiciones fijas, pero el flujo crece conforme vaya aumentando los ingresos por el alquiler de energía. Vemos cómo para el proyecto obtenemos una rentabilidad positiva. Esto quiere decir que los flujos futuros que genera el proyecto son rentables, lo cual nos demuestra que el proyecto es viable. Y en términos de capital o el equity que tienen que invertir los inversionistas, vemos también cómo tenemos un TIR positivo del más del 14% y un valor de los activos presentes descontados a tasas de costo de oportunidad que nos da un valor de $114,000. En términos del SPV de desarrollo, estos son los términos del SPV de desarrollo. Continuamos con el análisis o el modelo tecnoeconómico para efectos del SPV de titularización. Acá los ingresos son concebidos por la cesión de flujos que el primer vehículo da. Para este escenario es importante considerar que estos son constantes y representan un 65% de los ingresos que percibe el primer vehículo para el primer año y decrece conforme vamos avanzando a lo largo de la vida del proyecto. Los costos asociados, seguimos igual con una nueva estructura que demanda necesidades en términos de un fideicomiso. Tenemos nuevamente que atender necesidades de auditoría. Vamos a tener un comité de seguimiento que va a controlar el proyecto y, por supuesto, lo más relevante, que es el propósito final por el cual el vehículo es constituido, que es atender los gastos financieros. En términos numéricos, partimos en el año 6, cuando ya los flujos son constantes y conocidos, recibiendo $201,000 a lo largo de los 10 años que tiene de vida el proyecto, con una tasa de financiamiento del 6.5%, nos genera flujos positivos de $20,000 y vemos como el índice de cobertura aquí con un nivel de confianza más alto, pues los flujos provienen del primer vehículo de inversión que ya de por sí tiene un exceso, cubren 1.1 veces la obligación financiera. En el estado de resultados es otro de los importantes análisis que debemos llevar o de los importantes elementos financieros que se deben analizar. Vemos cómo acá, a pesar de que durante los primeros 7 años tenemos un flujo negativo, esto es algo que quisimos mostrar adrede, pues en el modelo está implícita también una estrategia fiscal en el cual nosotros obtenemos a través de la amortización del flujo titularizado un beneficio que nos permite a lo largo de los primeros años del proyecto no incurrir en costos de impuestos. Y el balance general, en este caso, es notorio que no tenemos un patrimonio. Básicamente, el vehículo es constituido solamente para atender la obligación financiera. Solamente tenemos los pasivos, el activo, que vienen a ser los flujos, y las utilidades que a lo largo de los años va acumulando el proyecto. Finalmente, ya alcanzamos el año 15, en el cual ambos vehículos cumplieron con su propósito. El primer vehículo desarrolló el proyecto y lo hizo viable en términos de flujo, además de que demostró la capacidad del proyecto de generar flujos, y el segundo vehículo, con los flujos cedidos, logró satisfacer la obligación del financiera de la deuda para el año 15 lograr la amortización total de la obligación. Ahora, ¿cómo desarmamos estos vehículos? Bueno, les decía en filminas anteriores que la utilidad que genera el primer vehículo viene a ser el instrumento que utilizamos para desarmar la estructura. Primero, el vehículo de titularización, cualquier excedente que genera lo traslada o lo devuelve al vehículo de desarrollo. El vehículo de desarrollo, con sus utilidades, permite distribuir dividendos. En estos dividendos tenemos la participación de un inversionista de capital que aportó aproximadamente el 80% del patrimonio y un inversionista o patrocinador que aporta el 20%. En el modelo consideramos que el inversionista patrocinador puede utilizar los
los dividendos que le genera el proyecto a lo largo de los 15 años para recomprar las acciones que el inversionista de capital aportó al inicio. Esto también se define en los contratos, en el acuerdo societario, que es uno de los instrumentos o de las unidades que debe considerarse o de los elementos que debe considerarse al momento de constituir el vehículo. Y a lo largo de los 15 años, poco a poco, vemos en la gráfica cómo decrece la participación del inversionista de capital. Para el año 15, las acciones pertenecen totalmente al patrocinador. Al ser el patrocinador dueño del 100% de las acciones y el vehículo tener una vida útil todavía esperada de aproximadamente 10 años adicionales, puede trasladar los activos que aún existen en el vehículo y por ende los flujos que generarían en el futuro ya a su balance. Seguidamente, don Oscar Luis estaría resumiéndonos conclusiones, no solo de este webinar, sino de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estas 4 semanas, en las cuales hemos podido compartir con ustedes información relevante y escenarios de conocimiento básico para efectos de entender cómo estructurar y modelar un proyecto financiero. Buenos días. Bueno, mis primeras palabras sean para agradecerles a todos ustedes esta presencia tan interesante que durante 4 semanas que se han tenido juntos cada jueves. Creo que para nosotros, como los instructores, como para ustedes, ha sido una experiencia riquísima. Hemos aprendido también nosotros muchísimo de todas estas grandes oportunidades que tiene la transición energética. Quisiera dividir estas conclusiones en 2 grandes capítulos. En primer lugar, la transición energética. Y en segundo lugar, todos estos trajes a la medida que comentaron mis compañeros recién. Quisiera decir que sobre transición energética la podemos resumir de muchas formas, pero una vez lógica es pensar que estamos ante las metas de los acuerdos de París. Y para poder cumplir con estos requisitos que nos imponemos todos los países para no afectar más el cambio climático, realmente la esperanza es que la energía se vuelva digital. Vean ustedes, la digitalización de la energía nos puede llevar perfectamente a la segunda objetivo, que es la descarbonización de la economía. Y ambas, la digitalización y la descarbonización, nos llevan a una descentralización. O sea, por primera vez en 250 años que tenemos de la parte de la vida industrial, tenemos la capacidad de poder producir y distribuir la energía desde la forma más local a precios cada vez más bajos. Este es el tema más importante. El costo marginal de la producción de energía en el mediano y largo plazo puede tender a ser cerca de cero. Va a haber abundantes fuentes de energía, va a haber tanta energía fósil que tal vez no queremos usar nunca, pero va a haber abundante energía por la tecnología que tenemos de poder utilizar las energías solar y la eólica principalmente. Si todos los países embarcan en proyectos de investigación y desarrollo, es muy posible que también todo este crecimiento de estas nuevas energías alternativas va a disparar la producción de mucho más bienes y servicios, porque a la medida que tenemos más energía, tenemos más capacidad de producir. Así las cosas, entonces, la descentralización nos lleva a que si el costo de marginal tiende a ser más bajo cada vez, nos lleva a un escenario más de desmonetización. Desmonetización, requerimos menos recursos materiales para poder conseguir bienes y productos y servicios. Entonces, todo este gran plan, al final, lo que trata es de democratizar nuestro sistema, de que todas estas grandes oportunidades pueden llegar perfectamente, no solo a las personas normales, sino que a todo el mundo, a todo el planeta. Y si en el 2050 vamos a ser cerca de 9 billones de personas en el planeta, vamos a posiblemente entonces a tener la capacidad de darles energía a todos para darles cantidad de medios y de producción, transporte, comunicación a todas las personas. Creo que este es el noble propósito del plan de la transición energética. Es una democratización para que todos puedan participar de una forma adecuada. En segundo lugar,
quisiera decir que los vehículos que hablaron los compañeros se refieren básicamente a trajes a la medida. Trajes a la medida que en general lo que se tratan es que podamos mezclar en ellos de la forma que sea óptima todas las condiciones de un proyecto. Estas condiciones de proyecto cambian de un proyecto a otro, pero las Project Finance lo que permite es ser como un sastre para cortar aquellas partes que se requieren, y el objetivo principal es poder distribuir entre todos los que participan, entre todos los stakeholders, distribuir los riesgos y no concentrar el riesgo solo en el originador o en el patrocinador, porque eso es lo que nos gusta, que todo se concentre en una sola pieza y todas las demás simplemente cobren como un fee para poder salirse rápidamente del proyecto. No, en la vida de hoy, esta parte más democrática, requiere que todos pongan parte de la piel del asador y que todos podamos entonces decir, bueno, este es mi riesgo, este es el suyo, este es el de aquel. Cada quien con su especialidad puede llevar al mejor balance de esos riesgos. Ahora, el objetivo final sería que la estructura financiera salga lo más limpia posible. Al decir esto, quiero implicar que el flujo que estaba hablando mi compañero Robert sea el más estable en el tiempo, que los indicadores de cobertura, las veces que se puede cubrir con el flujo de servicio a la deuda, por ejemplo, sea muy, muy estable en ese periodo de larga proyección, de esas proformas que vamos a hacer nosotros para poder hacer el financiamiento del proyecto. Si eso se logra, entonces es muy probable que vamos a poder entonces atraer, y ahí viene otro tema, atraer el mercado de capitales, pues está acostumbrado más que todo a inversiones de portafolio y que tiene un perfil riesgo-rendimiento que requiere de más estabilidad. Pero traer esas sumas de dinero es lo que ocupamos, porque la transición, que puede tardar muchos años, digamos 10 a 30 años, va a requerir de sumas muy importantes de dinero que quizás no estén presentes entre los desarrolladores de proyectos actualmente. Y ese cambio y esa atracción de capital pues hace entonces el balance perfecto. Ahora, al decir esto, que podemos atraer sumas de capital, es importante también pensar en el que tanto la tecnología como la atracción de capital son importantes, pero también muy importante es el modelo de negocio. Y por eso lo que quiero decir es que hay un cambio también en cómo podemos ir compitiendo hacia el futuro, podemos adaptarnos, podemos innovar o podemos hacer una mezcla de ambos. Cada uno de ustedes, trabajando en las diferentes empresas donde están viendo este webinar, pueden decir que tienen departamentos de innovación, de adaptación, de transición energética. Bueno, de eso se trata. Que lleven este diálogo ahí para presentar ideas, para que formen consenso de cómo pueden involucrarse realmente en la transición a través de ir creando un nuevo modelo de negocio. Un modelo de negocio que en esencia es más digital, que es más la venta de servicios y menos la venta volumétrica de kilovatios hora. Con eso quiero decir entonces que si al final tenemos mejores ideas, mejores empresas, mejores medios de producción, podemos entonces financiar fuera de balance los proyectos. Y estos financiamientos fuera de balance pues son formas óptimas para poder aislar el proyecto del riesgo corporativo que en estos momentos post pandemia pueden haber quedado economías y sectores un poco frágiles en el efecto. Entonces, si ya todo esto dicho, yo creo que prácticamente es el análisis técnico-económico. Quería referirme nada más, como decir, el resumen. ¿Para qué sirve el análisis técnico-económico-financiero? Sirve para que dialoguemos en las mesas, sirve para que las partes se pongan de acuerdo qué le toca a cada quien llevar en el peso de estos riesgos. Sirve para poder entonces redactar los contratos adecuadamente, porque esta cantidad de datos que mis compañeros vieron ahora, ustedes vieron, están basados en muchas hojas de Excel. Entonces, todas esas hojas pues sirven para eso, para sentar qué es lo que estamos hablando, para guiarnos, para poder entonces tener un buen contrato, una buena forma de cerrar el negocio. Creo que en esencia a mí me parece que el análisis técnico-económico hace básicamente este aspecto. Y con eso cerrar. Y bueno, de nuevo, agradecerles a todos por tu presencia en este webinar. Nos ha sido realmente para nosotros un gran aprendizaje y espero que para todos ustedes haya sido de todo su agrado y haya llenado o superado sus expectativas. Y con esto le paso a María o a Larisa
la palabra para que ellos consideren cómo seguir con esto. Gracias a todos. Bueno, mientras van llegando las consultas que puedan tener los participantes, de hecho no tiene que ser necesariamente de la sesión de hoy, como ustedes vieron, hicimos un pequeño recuento de todo lo que ha sido y hemos puesto en práctica pues toda la teoría que veníamos viendo. Entonces, mientras nos van llegando las consultas que pueden ser de este módulo como de los anteriores, porque están todos los expertos reunidos, aprovechenlo, que eso no siempre lo vemos todos los días, pues quiero agradecer, externar el agradecimiento por parte de los participantes y en el nombre del mismo Comité Regional de la SIER para Centroamérica y el Caribe, pues agradecerles enormemente a todo el equipo de Graviton por el compromiso, por el empeño, por todo lo que sabemos que hubo detrás de esta sesión de 4 conferencias virtuales para traerles este tema de tanto interés para los participantes. Los participantes nos han escrito por WhatsApp, nos han escrito al correo, de hecho están súper ansiosos porque le hagamos llegar las grabaciones de los que han sido todas las sesiones porque quieren refrescar estos conocimientos, porque quieren volverlo a escuchar. Entonces, tanto hacerle llegar a ustedes ese agradecimiento, no solamente de parte de Secasier, sino también de todos los participantes que han estado jueves tras jueves en estas 4 semanas en lo que ha sido esta formación, transición energética, crisis versus oportunidades. Gracias, de verdad. Sé que siempre los agradecimientos lo movemos para el final, pero quería hacerlo en este momento porque de verdad ha sido mucha la retroalimentación de parte de los participantes y lo excelente y exquisito que ha sido este curso. Entonces, voy a ceder la palabra a María Morales, quien va a estar moderando este tiempo de preguntas y respuestas. Hay unas cuantas preguntas ya en el chat. Recordarles que pueden hacer sus consultas a través del chat y que igualmente pueden solicitar la palabra, ya sea con la herramienta de levantar la mano que le permite la plataforma, como también pedir la palabra a través del chat. Sin más preámbulo, pues María, puedes tomar el control nuevamente de lo que es esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Larisa. En este momento tenemos 2 consultas y los invitamos nuevamente a poder ingresar cualquier consulta, comentario que deseen. Estamos acá para todos ustedes. Gracias al equipo de Graviton que ha trabajado en esta transmisión, en esta preparación del programa. Le hemos puesto muchísimo cariño para que sea lo más concreto y lo más también digerible para poder extraer el mayor provecho de este espacio que sabemos que es limitado para el alcance tan grande que tiene la temática. Vamos a iniciar con la primera consulta de don Diego Salcedo. Nos consulta don Diego Salcedo, ¿el costo de 0.3 kilowatts pico es el costo de instalación o es el costo nivelado de energía? Sí, buenos días. Gracias por la pregunta. María, creo que 0.73 decía él, ¿verdad? Sí. Correcto. Ok. Sí, el 0.73 en realidad es el CAPEX. El costo nivelado de la energía que se calcula antes, no sé si se acuerda, nosotros en algún momento dijimos que teníamos que tomar 3 factores, que era el punto de conexión, la distancia con el cliente y la tecnología aplicada. Cuando nos vamos a la tecnología aplicada, ahí es donde se hacen los costos nivelados de la energía, porque ahí es donde uno hace comparaciones entre las tecnologías y ve contra las tecnologías y la vida útil de los proyectos, cuál va a ser ese costo nivelado. Para este caso, y solo como referencia, estamos hablando de 0.035, el costo nivelado para este proyecto, en el mejor de los casos, cuando se utilizan, digamos, niveles de confianza mayores, y perdón, en el peor de los casos, y en el mejor de los casos estaba en
0270, básicamente. Entonces, la respuesta es no. 0.073 es el costo del CAPEX. Gracias, don Jesús. Continuamos con la pregunta de don Armando, quien consulta, ¿por qué los riesgos del proyecto no lo considera el patrocinador? Bueno, tal vez ahí haciendo un poco de énfasis, la estructura fuera de balance lo que sugiere precisamente es hacer una separación patrimonial de los activos del proyecto con respecto a los activos del patrocinador. En esa línea lo que buscamos también es aislar los riesgos, porque eventualmente si el proyecto tiene algún tema de incumplimiento o de default, estaría afectando también al patrocinador. Entonces, en esa línea lo que buscamos es que haya una separación. Ahora bien, en este caso específico que vimos el día de hoy, vemos que el patrocinador sí está participando dentro de la estructura societaria de aquella entidad que es la que aporta el equity al vehículo de desarrollo. Y evidentemente el vehículo de desarrollo pues depende de la capacidad de pago de la sociedad del contrato de alquiler. Entonces, en realidad hay una dependencia indirecta de que realmente la sociedad pueda cumplir con la cuota de arrendamiento que necesita el SPV de desarrollo. Básicamente, lo que buscamos es que esa dependencia se pueda de alguna u otra forma mitigar o administrar a través de algunos indicadores que se pueden establecer dentro del fideicomiso de desarrollo. Por ejemplo, si hay una fuente de repago que no se cumple a nivel del fideicomiso de desarrollo, el fideicomitente, en este caso la sociedad, puede entrar a aportar recursos adicionales. Y recordemos que dentro de la sociedad, uno de los dos grandes grupos societarios es precisamente el patrocinador. Entonces, en síntesis, buscamos a través de las estructuras fuera de balance una separación del patrocinador, pero en este caso específico sí vemos alguna relación en el sentido de que hay una dependencia de la capacidad de pago. Muchas gracias, Ivania. Nos pregunta seguidamente don Robert Sosa. Durante el periodo de retorno de la inversión, la propiedad, planta y equipo la tiene el patrocinador a su haber. Vamos a ver, recordemos que durante la etapa de desarrollo, el que desarrolla el proyecto es el SPV de desarrollo, no es el patrocinador. El patrocinador lo que hace es que entra a aportar parte de los recursos, en este caso recursos en especie, hablamos a través de los estudios de factibilidad y el derecho de concesión, por ejemplo, para que la sociedad a su vez ponga el equity y ceda los activos que requiere el SPV de desarrollo. Entonces realmente durante el proceso de desarrollo la relación directa de la operación la tiene el SPV que está desarrollando el proyecto. Lo que conceptualizamos en este caso específico era la posibilidad de que cada año, como el proyecto genera excedentes, precisamente es posible que el SPV de desarrollo, luego de cubrir sus costos operativos y su carga financiera, pueda entonces esos excedentes repartirlos, por ejemplo, en calidad de dividendos a la sociedad que puso el capital, porque esa es la idea del capitalista, recibir algún tipo de dividendos o de beneficios. A su vez, la sociedad repartirá o distribuirá en función de la distribución societaria que tenga internamente esos dividendos. Este caso específico hablábamos de que la sociedad proyecto que puso el capital inicial para la construcción aportó un 20% de la inversión, generó una serie de utilidades que fueron repartidas o distribuidas a la sociedad y la sociedad a su vez tenía, si mal no recuerdo, un 26% de participación, el patrocinador en el año cero y el diferencial el inversionista o el grupo de inversionistas capitalistas. Entonces realmente aquí lo que vamos a ver es que durante la vida del proyecto la relación es directamente de operación con el SPV que lo desarrolló. Es hasta el final del proyecto, conforme vamos recomprando las acciones de los inversionistas privados, que cuando el vehículo de desarrollo y de titularización ya no tienen deuda, ya no hay compromisos que atender financieramente hablando, el contrato del fideicomiso puede establecer
que en ese momento el activo, es decir, la planta solar, vuelve al fideicomitente, que fue en este caso la sociedad, que fue el que cedió inicialmente el derecho para que se desarrollara el proyecto. Y eso es una transacción muy conocida dentro de las estructuras financieras, precisamente porque el interesado para poder continuar con la vida útil del proyecto y una eventual renovación tecnológica precisamente es el patrocinador. En ese momento, ya con el proyecto construido, ¿qué pasa? El patrocinador va a recibir, en este caso la sociedad distribuidora, el beneficio no solo de los ahorros futuros de facturación, sino también todos los excedentes de una energía más barata. Gracias, Ivania. También nos consulta don Diego Salcedo. Los costos de estructuración de estos instrumentos fideicomisos rondan entonces en torno al 2% de CAPEX del proyecto. Gracias, don Diego. Ese 2% es un dato estimado para efectos de este modelo. Efectivamente, se acerca mucho a tasas de esa magnitud, pero aquí depende mucho justamente de las características de cada fideicomiso. No todas las estructuras tienen las mismas complejidades que esta o pueden ser incluso mucho más complejas. En función de eso, del mercado al que estamos accesando, de la fuente de financiamiento, pueden variar justamente los costos asociados de estructuración de un proyecto. Tal vez ahí quisiera aportar, los costos de estructuración y de colocación se establecen en función también del monto que vamos a buscar con terceros acreedores o inversionistas. No es lo mismo, por ejemplo, estructurar una emisión de deuda, es decir, donde tenemos que ir a buscar inversionistas que aporten equity, que una estructuración de una inversión de títulos de deuda. O sea, no es lo mismo estructurar equity que deuda. Probablemente el equity es más caro, en el sentido de que asume porcentajes que, dependiendo también de la plaza del país en el que estemos hablando, ¿verdad? O la región en la que estemos hablando, en virtud de los riesgos países y los diferentes riesgos que ponderemos, las estructuras de captación y los importes también que se requieren. En este caso, asumimos, por ejemplo, hasta un 1% en el tema de estructuración o hasta un 1% en el término de colocación. Los porcentajes se definen analizando implícitamente también diferentes variables y en este caso el monto de inversión, porque no es lo mismo cobrar, por ejemplo, o estimar un 1% o un 3% sobre un monto de deuda de 10 millones a un monto de deuda de 1.5 millones de deuda. Entonces sí tiene que haber un balance y precisamente ahí es donde la estructura del proyecto tiene que soportar esos costos que están asociados con estructuras fuera de balance. Gracias, Ivania. Y a don Roger. Acuérdense que lo están viendo. Seguidamente vamos con el señor José Granados, quien nos consulta. La eficiencia de 83% es a lo largo de la vida útil. ¿No existe pérdida de eficiencia por deterioro de hardware? Sí, muchas gracias por la consulta. Bueno, la foto que presentamos ahí es precisamente eso. Es en uno de los simuladores uno toma, digamos, la fotografía para el primer año. Entonces ahí nos da 0.83. Como les expliqué, ahí colocamos a un 90%. Normalmente uno diseña un 80%. La coincidencia entre los datos del pasado hacia el futuro, uno toma ahí valores con mayor rango de incertidumbre y nos vamos a un 80%. Entonces, esa eficiencia en realidad de ese software pasa a otro software que toma en cuenta todo lo que son los desde cableados, paneles, inversores y las consideraciones climatológicas y proyecta una degradación de los equipos, que eso sí se traduce en términos monetarios para nuestra gente de finanzas. De nuevo, la eficiencia sí varía. Y el software lo calcula en función de una degradación de los equipos, de todos los equipos, no solo de los módulos, sino de los inversores y de los cables y condiciones climatológicas que se puedan estar afectando la vida útil de los equipos.
De hecho, los inversores a los 15 años es recomendable hacer un recambio en algunos de los casos, dependiendo de la tecnología que estemos utilizando. Gracias. Gracias, don Jesús. Seguimos con la consulta de don Oscar Fernando Chevarría. En otros proyectos puede ser necesario contar con generación flexible y o almacenamiento. La generación flexible puede ser constituida por generadores de arranque y paradas rápidos con combustible de gas natural. ¿Puede comentarnos al respecto? Y agradecemos también a don Oscar, quien agradece y nos da un reconocimiento por el webinar. Gracias a usted por su... Bueno, ya para contestarle a mi tocayo, y gracias también por el agradecimiento. En el pasado, sí, las plantas de gas fueron la respuesta a las plantas de carbón para poder salir en las rampas rápidas y poder entonces tener energía más barata. Aquí es donde podemos volver al costo nivelado de la energía, eso que ustedes preguntaron antes, que es cuáles son hoy día y a futuro, cuáles serían esas tendencias de poder hacer esta mezcla, este cóctel de diferentes tecnologías para atender diferentes servicios que ustedes como utilities tienen. Lo que pareciera ser es más bien que la batería de litio y todas estas otras innovaciones van a ser las que se van a comer más bien a las plantas de gas. Y entonces, lo que hay que hacer es justamente eso, es comparar diferentes tecnologías, cuáles tienen el costo más barato, usando esta metodología comparativa del costo nivelado de la energía, que puede ser uno de estos instrumentos para mirarlo, y entonces ahí se puede decidir exactamente si es más flexible incluso tener más baterías distribuidas en las zonas que ustedes están pensando, que tener más plantas más grandes o plantas de gas que cuesta mucho más. Para algunos países no tenemos esa tecnología de poder importar el gas, no tenemos esos ductos para poder llevar el gas de una forma barata. Para otros puede ser más barato, pero para las baterías creo que sí podríamos entonces a futuro pensar que esa sería la tecnología que va a imperar en el tiempo. Y entonces pienso también que mucho más allá tenemos también estas las microredes que pueden ser agregadas virtualmente en un futuro para poder hacer algo similar, sumando todas las pequeñas baterías que pueden tener residencias, edificios y todo lo demás. Entonces, este mundo de la transición es un mundo de gran tecnología que viene acercándose y entonces hay que estar muy atento a ver en qué momento ya una tecnología pasa a ser viejita, como pasó a ser el carbón, en algún momento pasará a ser el gas, estoy seguro, y entonces seguirán estas otras tecnologías avanzando. Y esa creo que es la esencia, es cuidar mucho hacia el futuro que viene y no comenzar a hacer inversiones muy fuertes en algo, porque ese algo podría ser un activo que se cree varado en el camino. Y si uno calcula que una planta de gas puede durar 15 años en amortizarse y en 5 años más las baterías ya le tienen un valor mucho más bajo por el kilovatio, por el costo nivelizado, en ese sentido entonces tendríamos que cortar ese activo del balance y entonces sería un riesgo, un costo enorme para los inversionistas. Así las cosas, y creo que con eso. Gracias, don Oscar. Continuamos con la consulta de don Johnny Cabrera. ¿Cuáles serían sus recomendaciones generales para una empresa distribuidora pública que tiene intención de desarrollar proyectos de generación distribuidas en sus redes de distribución de 5 megas o menos, producto a la excepcionalidad que le permite la ley de electricidad de generar el 15% de la demanda del sistema? Al momento tenemos 5 circuitos potenciales identificados para colocar generación distribuida. Bueno, desde el ámbito meramente de la recomendación, pues no, digamos que no tenemos como los datos para poder hacer una recomendación en este momento, es casi difícil hacerlo. Pero desde un punto, digamos, a 1000 metros de altura de distancia, lo que podemos hacer, asegurarles es considerar que esa capital que se requiere tiene que dimensionarse si en primer lugar está dentro de la utility o si la utility lo va a ver como algo muy riesgoso para ellos y que más bien, como decían mis compañeros, pueden usar un vehículo fuera de balance y ese vehículo extrae el proyecto y entonces extrae los riesgos también de la utility. Y se pueden ver mecanismos de esta naturaleza, como hemos explicado, para poder hacer esa compensación entre ustedes, patrocinadores,
y otros inversionistas y bancos o sistemas de mercado de capitales para poder hacer ese proceso de financiamiento. Ya específicamente, ahorita conocer de qué se tratan esos riesgos, de qué se tratan esos flujos, que están estables o no estables sean, para poder definir exactamente cómo apuntar en eso. Pero en este paraguas, digámoslo así, lo que tenemos es más que todo la idea de que el mercado de capitales se puede acercar a ustedes, que son los especialistas, si pudiéramos filtrar con elementos también, no solo de principios financieros, como los que hablamos, sino, recuerden, de los principios de sostenibilidad ambientales y de gobernanza, que son necesarios también incorporar. Y no olviden eso, como que es la parte esencial para poder atraer más inversión hacia sus objetivos primarios. Muy bien, continuamos con la consulta de don Diego. Dice don Diego, ¿qué programa están utilizando para las simulaciones que mostraron ahora? Bueno, don Diego, sí, utilizamos varios programas, hay de código abierto y de código cerrado. En código cerrado son muchos comerciales. Básicamente uno puede utilizar SolarGIS, puede utilizar Aerioscope, puede utilizar PV System. Estos son más de códigos cerrados, en donde uno tiene poca facilidad de introducir más variables de las que ellos permiten. En códigos abiertos hay varios programas. Hay uno en especial que nosotros utilizamos, es de una compañía suiza y tiene, me fue el nombre, Polyson. Polyson es el que nosotros utilizamos de código abierto y ahí podemos hacer la entrada de múltiples variables. Respecto a la pregunta anterior y a esta, yo también quiero decirles que es muy importante que el proyecto sea analizado desde el punto de vista también de mercado. O sea, la inteligencia de mercado es sumamente importante para conocer el área en donde va a ser afectado, positiva o negativamente, por así decirlo, ese proyecto de generación distribuida, porque va a depender de las variables que yo les explicaba antes, de distancia al consumidor, de tecnología aplicable y de punto de inyección, para poder considerar el proyecto más viable, y no solamente porque en este momento pueda hacer generación distribuida a un costo bajo, es lo que realmente nos va a dar un proyecto exitoso en el tiempo de vida de la tecnología escogida. Gracias, don Jesús. Bueno, tenemos para finalizar la consulta de don Armando, quien nos dice cuál es su opinión con respecto a proyectos de repotenciación y modernización. ¿Cómo sería la estructura de financiamiento y valoración que le darían? Probablemente este tipo de proyectos van a sugerir retos importantes, retos que al día de hoy en algunas plazas bursátiles ya están encaminados o algunos países inclusive a nivel técnico. Yo pensaría que nosotros podríamos estructurar un vehículo probablemente más atinado hacia inversionistas privados, dependiendo del importe que se requiere de inversión, o eventualmente por el reto que eso implica, podríamos plantearle también un reto al mercado de valores que pretenda precisamente canalizar recursos financieros desde un punto de vista más institucional hacia precisamente proyectos estratégicos y que mejoren la competitividad de nuestros países. En esa línea, el mercado de valores es una fuente bajo la cual se podrían financiar proyectos de esta naturaleza. Gracias, doña Iván. Y con esto concluimos el espacio de consultas, agradeciendo nuevamente a todos por su sintonía en estas 4 semanas. Cada uno de los materiales, tanto presentaciones como certificados de participación y grabaciones, van a estarse facilitando oportunamente. Nada más les agradecemos un tiempito para poder hacerlo todo de la mejor manera. Y bueno, le doy la palabra a Larisa. Felicidades por esos espacios, Larisa, y muchas gracias de verdad por la oportunidad. Esperamos que sea la primera de otras para aprender juntos. Que así sea, María. De verdad que esta primera experiencia Secasier Graviton ha sido excelente, sino que los participantes nos digan si es lo contrario. De verdad que nuevamente muchísimas gracias por todo el empeño, por el compromiso
que todos ustedes y el equipo pues le pusieron a esta alianza Graviton Secasier para que esta formación, transición energética, crisis versus oportunidades fuera un éxito. Como bien ustedes, tú comentabas, oportunamente vamos a estar haciéndoles llegar la información tanto de las grabaciones como el material que hemos compartido, los certificados de participación. Por favor, denos un plazo de 2 semanas en lo que verificamos en la plataforma todo el tema de las conexiones, de que ustedes cumplieron con los requisitos para poder emitir los certificados. Es una logística que tenemos que ahora realizar Graviton Secasier, así es que no se desesperen y esperemos que en menos de 2 semanas ya ustedes tengan noticias de nosotros, pero por favor, 2 semanas es el plazo que le estamos pidiendo. Nuevamente, gracias mil, gracias a todo el equipo de Graviton, gracias por el compromiso, por la entrega. Fíjense que los participantes lo comentan en el chat, que de verdad que gracias, que excelente los expositores de parte de Secasier, sin desperdicio. Así es que nada, como dijo María, esperemos que este sea la primera de muchas actividades en conjunto. Y nada, despedirlos deseándoles a todos que estén bien, que terminen de tener buena jornada y será hasta una próxima formación virtual. Gracias mil a todos por el apoyo. Chao, chao.